Mis muy amados hermanos y hermanas, me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes por este medio para saludarles nuevamente y expresarles mi deseo de que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren bien. En esta ocasión, quiero comentarles que estaré compartiéndoles 3 enseñanzas que he titulado ¿Estamos enfrentando un nuevo padecimiento en el mundo? Y es que probablemente a partir del 8º mes de iniciada la pandemia o a finales del año pasado, después de estar muchísimo tiempo en cuarentena, bajo una serie de estrictas normas de bioseguridad, algunos de ustedes o sus seres queridos han empezado a presentar una serie de signos y síntomas que nunca antes habían experimentado. Quizás algunos han notado que a partir de ese entonces empezaron a cansarse más fácilmente, a sentirse más agotados, a pesar de que estaban realizando solamente la mitad de las labores de lo que hacían antes de la pandemia. Quizás empezaron también a notar que se los olvidaban algunas cosas con más frecuencia, o que tenían que concentrarse más para grabar en sus mentes, no lo sé, algún mensaje que tenían que transmitir a alguien, o algún versículo que tenían que aprenderse o querían aprenderse, o bien algo que tenían que hacer al día siguiente. De igual manera estaba sucediendo o empezó a suceder con sus devocionales. Empezaron a notar que cuando trataban de concentrarse para leer la Biblia, era más difícil lograr el grado de concentración que antes tenían. Quizás tenían que leer un versículo 2 o 3 veces para poder captar lo que Dios les quería decir. O bien, tenían que leer hasta 2 o 3 veces una historia o una parábola o una metáfora que el Señor Jesús enseñaba en aquel entonces para tratar de entender aquellos detalles que se aplicaban a sus vidas o qué mensaje el Señor les quería decir o qué decir de la oración. Se metían ahí a su aposento a orar, a su cámara de oración a orar, y notaban que estaban distraídos. Notaban que querían empezar a hablar con Dios como antes de la pandemia, y de repente sus pensamientos iban de una cosa a otra cosa. Y algunas veces hasta olvidaban de por qué estaban orando o por quién estaban orando. Y yo quiero decirles que esto no es espiritual. Esto no tiene que ver con tu relación personal con Dios o si se ha contristado el Espíritu Santo en tu vida o no, porque tienes algún pecado oculto. Muchas veces, sí, quiero decirlo, cuando la persona que se ha convertido a Dios, un hijo o una hija de Dios, tiene algún pecado oculto que no ha querido confesar a Dios en arrepentimiento y pedirle perdón, el Espíritu Santo se contrista y claro, todo esto sucede. Pero es que a partir de los 6, 8 meses que se inició la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, muchas personas que han estado experimentando esto han llegado a sentirse condenados creyendo que esto es espiritual. Y empiezan a pensar, Señor, ¿será que he cometido algún pecado contra Dios?
Ay, Señor, háblame, muéstrame si he pecado contra ti. Y se hacen exámenes de conciencia, se examinan a ellos mismos, concluyen que no hay un pecado en sus vidas, pero está esta situación de distracción, de falta de atención, de problemas de concentración. Y como te decía hace unos momentos, esto no tiene que ver nada con lo espiritual. Esto tiene que ver con lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado fatiga pandémica. Sí, fatiga pandémica. Y es de lo que les estaré hablando durante estas enseñanzas. Y espero que les sean de bendición. Y lo primero que deben saber es que la fatiga pandémica es una reacción natural y esperada cuando debemos enfrentar una crisis de salud pública prolongada como la actual debido a la pandemia producida por el virus COVID-19. Y quiero repetirlo. La fatiga pandémica es una reacción natural y esperada cuando debemos enfrentar una crisis de salud pública prolongada. En la mayoría de las personas que experimentan los signos y síntomas que caracterizan este nuevo padecimiento, estos no son señal de enfermedad. O sea, estos signos y síntomas no son señal de enfermedad. Simplemente es señal de que nos estamos adaptando a situaciones que nunca antes hemos vivido, como la actual pandemia. Y lo repito, es señal de que nos estamos adaptando a situaciones que nunca antes hemos vivido, como la actual pandemia. Además de los cambios en nuestra vida cotidiana o nuestra vida diaria y en nuestras rutinas, la pandemia ha traído consigo una serie de medidas que nunca antes se habían aplicado y que son necesarias para protegernos y proteger a nuestros seres queridos y a la población del contagio con este virus. Es por esto que ante la aplicación de estas medidas de bioseguridad, como se les llama, para nuestra protección y la de los que nos rodean, que los cambios en el estado de ánimo, las sensaciones de cansancio, la debilidad o fatiga, la tristeza o desánimo, son modos comunes de reaccionar y deben ser vistos como normales en la situación actual o la situación que vivimos desde hace más de un año, y no son parte de enfermedades psiquiátricas. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este nuevo padecimiento llamado fatiga pandémica? La Organización Mundial de la Salud ha informado que esta fatiga pandémica es producida por el hecho de tener que guardar estas medidas de bioseguridad o de protección contra la infección y de modo prolongado. Y es que después de meses luchando contra el coronavirus, muchos de nuestros hábitos de vida han cambiado. Hemos tenido que introducir en nuestra vida diaria las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social y el pasar largas temporadas en casa. Y lo que hace más de un año nos parecía una vida normal, en estos momentos nos parece algo que quizás nunca volveremos a realizar. Y estos cambios producidos por la pandemia en nuestras vidas, tanto en el área personal, como en el área familiar, como en el área laboral y el área económica, y aún del tiempo de recreación, requieren que las personas se adapten rápidamente a ellos. ¿Para qué?
para evitar los efectos negativos que el estrés, la ansiedad y las emociones fuera de control pueden dejar a nuestra salud física y mental. Sin embargo, algo que puede ser una reacción natural, algo que puede ser el fruto de que nos estamos adaptando, puede pasar a ocasionar una enfermedad en muchas personas o ya está ocasionando una enfermedad en muchas personas. ¿Por qué razón? Porque la pandemia ha sobrepasado la capacidad que tienen muchas personas a responder a un panorama que cambia con frecuencia. Y es así como esta fatiga pandémica se puede desarrollar después de meses de tratar con los factores estresantes de las cuarentenas, el distanciamiento social, los cierres, las pérdidas de familiares y amigos, la pérdida de trabajo y las pérdidas económicas, y cuánto más si ha habido el dolor de la pérdida de un ser querido. Sí, el dolor de la pérdida de un ser querido y la incertidumbre y la ansiedad, porque realmente no sabemos qué va a pasar, no solo con nuestra salud y la de nuestros seres queridos, sino también con nuestra economía. Y claro, esto definitivamente que va a ir afectando cada vez más cómo nos sentimos, cómo pensamos y no nos comportamos, sobrepasando, como decíamos, esa capacidad de muchas personas a responder a este panorama de la cuarentena por causa de la pandemia. Y es que, aunque muchos nos hemos acostumbrado a esta nueva forma de vivir nuestra vida, ya cumplimos más de un año. eh, Desde el día que la OMS o la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial a causa del coronavirus y los médicos, muchos de ellos, personas serias por cierto, dicen que vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Y no solo hemos tenido que aprender a vivir sin salir de casa, sin poder ver a nuestros seres queridos y a realizar lo que ahora se conoce como teletrabajo, sino que también tenemos que prepararnos mentalmente para vivir lo que muchos llaman la nueva normalidad, es decir, tener un poco más de libertades sin tener que abandonar las medidas de bioseguridad, entre ellas la mascarilla y el distanciamiento. Y es que, aunque este confinamiento o el estar en casa nos ha venido a ayudar mucho para conocernos a nosotros mismos y a las personas con las que convivimos, a profundizar esa relación entre esposos y entre padres e hijos y padres, o em, a buscar más en lo espiritual, a tratar de profundizar en las verdades que hemos sido enseñados acerca de Dios y muchas otras verdades que encontramos en su palabra. También es cierto que las medidas de separación social que se han tomado durante esta pandemia ha hecho que los signos y síntomas de depresión, de cansancio y ansiedad aparezcan en muchos o se hagan más intensos en aquellas personas que ya estaban padeciendo una enfermedad de base como es la depresión y la ansiedad. Considero necesario aclarar que la ansiedad en sí es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para enfrentarse a situaciones que nos ponen en peligro o en riesgo, porque ante situaciones nuevas o potencialmente peligrosas, nuestra ansiedad subirá o aumentará para activar todos nuestros sentidos y así defendernos del peligro y huir del peligro y facilitar nuestra supervivencia. Vemos así que entonces la ansiedad y el estrés es un mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Sin embargo,
Este sentimiento de tensión física o emocional que permite que una persona lleve a cabo la actividad de forma más lúcida puede convertirse en una patología cuando este sentimiento va en aumento cada día y sobrepasa a nuestra capacidad de lidiar con él o de controlarlo, trayendo consecuencias negativas en nuestras vidas y en la población. Y así, si a nuestro alrededor actualmente hay un virus que puede hacernos mucho daño, inclusive matarnos, nuestro sistema de defensa, eh, como es la ansiedad, va a estar muy activo o, como sucede en muchos, continuamente activo para evitar que nos contagiemos con el virus. Y como decíamos, el peligro es cuando la ansiedad o el estrés se mantiene durante demasiado tiempo, porque puede provocar problemas de sueño, problemas o trastornos en la alimentación, disminución en el estado de ánimo, o como es en el caso que nos ocupa, puede producir cansancio crónico. Y ante el aumento del número de personas que mueren por este virus, el SARS-CoV-2 cada día, junto a la saturación de los hospitales y las salas de terapia intensiva, vemos cómo la población siente cada vez más miedo a fallecer. Un sentimiento que puede ser aún mayor en la población con enfermedades crónicas, por cierto, y aún en aquellos que están en primera línea, atendiendo a pacientes infectados con la COVID-19. Pero no solo es el miedo a fallecer el que está afectando a muchos y está llevando esta ansiedad y este estrés a un nivel que ya no pueden controlar, se sale fuera de control. Es también el miedo a infectarse con el coronavirus y no haber una cama disponible en un hospital público o encontrarse solo en un hospital si es que se encontró una cama. Y además de todo esto, ¿por qué no hablar de los sentimientos que generan la pérdida de un familiar a consecuencia del coronavirus o de otra enfermedad en este tiempo? Y más allá de la situación sanitaria, otra causa de que esta ansiedad o estrés salga fuera de control, ya generando una enfermedad, es la situación económica y laboral que pues ha afectado a, a muchas personas, a muchas personas. Y bueno, para otros lo que quizás les afecta aún más es la llegada de la segunda ola de un virus o un nuevo confinamiento. Y cuanto más ansiedad o estrés hay, más cansancio, más agotamiento se experimenta y como veremos más adelante, son muchos los síntomas que se presentan y que permiten detectar si una persona está padeciendo fatiga pandémica. Y estimado padre de familia que me escucha, si usted identifica que puede estar padeciendo de fatiga pandémica con esta información que le hemos brindado y le estaremos brindando en las dos enseñanzas que estaremos compartiendo con ustedes, recuerde que esta es una respuesta natural a los cambios que estamos viviendo durante esta pandemia. Mientras la ansiedad y el estrés no se salga de nuestro control y no tenga temor de platicarlo con sus familiares cercanos. Y si considera que es necesario buscar ayuda de un profesional de la salud, hágalo y hágalo lo más pronto posible. Y no quiero despedirme de esta enseñanza sin nuevamente manifestarles todo mi afecto y mis oraciones por ustedes y sus seres queridos. Que Dios los siga guardando como hasta ahora.